continuamos con la grabación de la clase, ¿cierto? Y, como les decía, el calor en este caso tiene que ver con la interacción de los cuerpos. El calor se va a generar cuando yo interactúo. Yo me acerco a la estufa para calentarme, me froto las manos, ¿ya? Y ahí yo logro calor. Entonces, ¿qué es el calor? Es la transferencia de la energía entre dos cuerpos. Eso es el calor. Así se traduce, ¿ya? Bien. Continuando con este popurrí de materia, vamos a hablar acerca de este comportamiento o movimiento de los globos aerostáticos, ¿ya? Un globo aerostático, ustedes saben, ¿cierto? Es este gran paño, ¿cierto? Que va siendo elevado gracias a una fuente de calor. Y lo que hace la fuente de calor es que las partículas de aire que están dentro del globo se muevan. Y al moverse, yo cuando aumento la temperatura en un cuerpo hago que esto se mueva, ¿cierto? Y hago que las partículas se muevan y ocupen todo el lugar disponible, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si yo tengo este globo aerostático va a ir subiendo y al subir, el aire va a generar presión, ¿ya? Sobre la superficie de este globo aerostático, el aire va a ejercer presión, la atmósfera va a ejercer presión. Mientras más abajo esté, más cerca de la Tierra esté, la presión va a ser mayor. Cuando el globo va subiendo, la presión va a ser menor. Entonces, el globo estando abajo, ojalá si puedan ver mis manos, si es que están mirando, quiero que vean lo que va a pasar. Acá abajo el globo recibe presión externa, ¿ya? Por lo tanto, el volumen, es decir, las partículas que están dentro de este globo van a estar como apretadas por la presión que viene de afuera, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que el globo comienza a subir y la presión que está afuera comienza a disminuir. Por lo tanto, las partículas van a empezar a expandirse y el globo también. El volumen que se va a ocupar ahora va a ser mayor, ¿ya? Entonces, cuando el globo está bajo, el volumen ocupado por las partículas va a ser menor. ¿Por qué? Porque hay presión desde afuera que hace que las partículas estén juntas. En cambio, cuando el globo comienza a subir, las partículas se van a empezar a expandir. ¿Por qué? Porque la presión empezó a disminuir. Por lo tanto, va a haber mayor volumen. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Sí, profesora. Bien. Más o menos con este mismo concepto, y como les decía, existe lo que se llama ley de los gases. Y las leyes de los gases principalmente busca explicar la relación entre la presión y el volumen de un cuerpo, entre la presión y la temperatura, entre el volumen y la temperatura. ¿Cómo se relacionan estos conceptos? Y por último, ¿cierto? Lo junta todo en una sola explicación. Dentro de estas leyes, y por ejemplo, yo voy a hacer énfasis en una ley, ya ustedes se fijan aquí son 4, pero ¿en cuál me voy a concentrar? Solo en una, que es la ley de Boyle, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con la presión y el volumen? Que era justamente lo que estábamos hablando con el globo aerostático. Supongamos que yo tengo una botella y sobre la botella le pongo una tapa. Dentro de la botella hay aire, como lo que aparece en la imagen de abajo. Dentro de la botella hay aire. Presiono, y cada vez que yo presiono, estoy juntando esas partículas, ¿ya? Entonces, a mayor presión, junto las partículas, ¿y qué ocurre? El volumen disminuye, ¿ya? Cuando yo quito la presión, el volumen aumenta. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Sí? ¿No? Sí, se aumenta la presión, el volumen disminuye. Bien, Y si disminuye la presión, el volumen aumenta. exactamente. ¿Ya? Entonces,
principalmente es esto. Por ejemplo, en un aerosol nosotros tenemos el gas concentrado dentro del aerosol. Puede ser un envase pequeño, pero yo puedo agitarlo y apretarlo, ¿cierto? Y le estoy dando más espacio para que este gas salga, ¿ya? Entonces, insisto, cuando yo tengo una concentración, un gas en un recipiente, y yo aplico más presión, ese gas se comprime, ¿ya? Se comprime. Por lo tanto, el volumen va a ser menor. Cuando yo le saco la presión a este gas, el volumen va a aumentar. Ahora, quiero que tengan en claro una cosa. Cuando yo hablo de volumen, no estoy diciendo que la cantidad de partículas aumenta. Lo que yo estoy diciendo es que las partículas ocupan más espacio, ¿ya? Puedo tener 5 partículas o 5 moléculas de gas, pero cuando yo las aprieto, voy a seguir teniendo 5. Y cuando yo empiezo a liberar, voy a seguir teniendo 5, pero estas 5 van a estar distribuidas en lugares distintos. ¿Se entiende? Sí, profesora. Ya. Y eso es la relación del volumen. ¿Ya? Es la cantidad de espacio que ocupan las moléculas. Tengo siempre la misma cantidad de moléculas, pero es la cantidad de espacio. Yo puedo reducir el volumen, puedo agrandar el volumen. ¿Ya? Es como, por ejemplo, tengo una familia de 5 personas y las tengo todos en un comedor. En el comedor, ¿cierto? Está libre el comedor, van a estar todos distribuidos. Pero ¿qué pasa? Que yo llego y cierro una cortina a la mitad y les digo, ustedes no pueden ocupar de la mitad de la sala para allá, por ejemplo, del comedor, solo tienen que ocupar el living. Lo que estoy haciendo es hacer presión, reducir el espacio que estas 5 personas tienen que usar. Sigo teniendo a las 5 personas, pero ahora las junté en el living. ¿Se entiende? Sí. Ya. Un espacio reducido. Claro. Estamos ejerciendo presión, por lo tanto los encerramos y las partículas se juntan. Es el volumen lo que cambia. ¿Ya? El espacio lo que cambia. Bien, continuamos. Lo mismo pasa en este caso, ¿ya? En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener 2 poblados, uno a nivel del mar y otro más a las alturas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel del mar la presión es mayor, ¿ya? Entonces, si yo quisiera comparar el aire que hay, el aire que se encuentra en estos lugares, puedo ver que el aire que está más cerca del nivel del mar o más bajo en altura, va a estar más concentrado. Las partículas van a estar más concentradas, ¿ya? En cambio, en el que está más arriba, las partículas van a estar más dispersas y por lo tanto va a estar menos concentrado. Entonces, el aire que va a estar en la parte más baja va a ser, podríamos decir, una calidad distinta, probablemente va a estar más contaminado, va a estar más apretado. En cambio, el que está a mayor altura va a ser un aire más limpio, más puro. ¿Se entiende? Profesora, ¿me puedo salir un poquito y hacer una pregunta ya que está diciendo eso? ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, en Bolivia, que tiene que mascar la hoja y todo? ¿Qué es lo que pasa en mi cuerpo, en el cuerpo de las personas? ¿Tiene que ver con eso, con el oxígeno o no? Sí, estoy leseando, estoy hablando. No, está bien. Lo que pasa es lo siguiente. Nuestro cuerpo, específicamente nuestros glóbulos rojos, son los encargados de transportar el oxígeno. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos en altura, como el aire está disperso, las moléculas del oxígeno, digamos que están como más distribuidas, más locas, menos concentradas. Por lo tanto, mi cuerpo tiene que hacer más trabajo para poder incorporarlo. ¿Ya? Ahora, como tiene que trabajar más mi cuerpo y no está acostumbrado a eso, mi cuerpo se desestabiliza. ¿Ya? Y al desestabilizarse, la persona se puede desmayar o se puede apunar, como dicen, y te genera conflicto. Entonces, ¿qué hacen las personas cuando van a estos lugares? Masticar la hoja de coca porque te activa el cuerpo, te activa tu torrente sanguíneo,
¿ya? Es una estimulación de la droga. Entonces, permite que tú puedas incorporar un poco mejor y sobrellevar esta situación, incorporar un poco. A eso se refiere. Ya, profe, gracias, disculpe la No, todas las preguntas son válidas. intromisión. Todas las preguntas son válidas. Bien. Ahora, otra situación que nosotros podemos encontrar son los cambios de estados. Cada vez que nosotros aplicamos temperatura a un cuerpo, volvemos a decir lo mismo, las partículas se alteran. Cuando una partícula está en un estado sólido, yo le quité temperatura, ¿ya? Por ejemplo, un hielo, ¿cierto? Cuando congelo agua, el agua se juntan las partículas y están apretaditas, es decir, pierden calor. Al perder calor, estas partículas dejan de moverse, vibran en su posición, pero vibran más lento, ¿ya? Entonces, cada vez que yo aplico calor, las partículas se mueven más y yo puedo presenciar un cambio de estado. Un primer cambio de estado es del paso de sólido a líquido, por ejemplo, cuando yo le agrego temperatura. Si yo agrego un poco más de temperatura, las partículas van a querer salir volando locas por todo el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a pasar de un líquido a un gas, ¿ya? Entonces van a querer arrancarse estas partículas porque les estoy dando energía para el movimiento. Caliento el agua, ¿cierto? Caliento agua en una olla, por ejemplo, hirviendo, ¿y qué pasa con las partículas? Absorben el calor y al absorber el calor se evaporan, se transforman en gas, ocupan todo el espacio disponible. ¿Ya? Ok, ahora, acá tenemos otro ejemplo y otra particularidad que es el comportamiento de algunas partículas que podemos encontrar en el medio. Dentro de ellas están las partículas alfa, que son un tipo de radiación, y las partículas beta y gamma. Ahora, ¿cuál, por ejemplo, de ellas, de acuerdo a la imagen que ustedes están observando, solo puede llegar a tocar un papel o atravesar un papel? Y no pasa más allá. La alfa. La alfa. Entonces, esta es la que ustedes tienen que recordar, ¿ya? Las otras partículas pueden ir atravesando otras superficies, pero la alfa es una partícula que recorre distancias pequeñas y por lo tanto tiene características un poquito menores y esta no le permite atravesar todas las superficies que uno quisiera, solo una hoja de papel, ya hasta ahí llega y no más. Bien. Existe en la naturaleza lo que se conoce como combustibles fósiles. Dentro de los combustibles fósiles nosotros vamos a tener los derivados de los combustibles. En los derivados de los combustibles fósiles vamos a obtener el carbón, el gas, ¿cierto? Los combustibles en general, la benzina, por ejemplo, y todo esto. Ahora, estos combustibles fósiles nosotros los tenemos que extraer de la naturaleza. Al extraerlos de la naturaleza, generalmente van quedando residuos. Hay que generar un impacto ambiental. Y este impacto ambiental muchas veces perjudica a los seres vivos que pueden encontrarse en ese lugar. Cuando yo extraigo petróleo, por ejemplo, van a quedar restos del combustible en el agua. Y estos van a perjudicar a la flora y fauna del lugar. Por otra parte, por ejemplo, si yo utilizo el combustible para quemar algo o para prender la cocina, como aparece ahí, o en una industria, lo que yo voy a estar generando es CO2. Cuando yo prendo el carbón, voy a estar generando CO2. Y estos gases lo que van a hacer es contaminar, ¿ya? Entonces, la utilización de los combustibles fósiles, principalmente de todos los derivados del petróleo, van a generar gases contaminantes que van a alterar el ecosistema. Y la extracción de estos también generan contaminantes, ¿ya? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta y lo que es importante. El combustible fósil, claro, efectivamente nos sirve, se obtiene a partir de una manera
que la misma tierra nos otorga, pero al momento de nosotros utilizarlo, estamos generando sustancias tóxicas que son eliminadas al medio ambiente y finalmente producen la muerte de los seres vivos. ¿Ya? Preguntas. Nada aparece. Sustancias. Ay, sustancias. ¿Cómo vamos? El combustible fósil nos sirve, pero para utilizarlo estamos generando sustancias. ¿Qué más era? Tóxicas. Tóxicas. Sí, Sustancias tóxicas. tóxicas. Para el medio ambiente. Gases que perjudican, que contaminan el medio ambiente. Y por eso que a veces a veces siempre no se quiere que se trabaje con estos tipos de elementos porque dañan toda la naturaleza, como en Penco acá el tema ese que Sí, po. está tan recurrente ahora. Exactamente, o sea, por una parte sí nos facilita la vida, pero por otra también nos genera mucha contaminación. Nosotros mismos, por ejemplo, las estufas, como usted dice, este proyecto que están allá en Penco, etcétera, como en otros lugares, ocurre mucho esto, que finalmente la consecuencia y la acumulación de los gases tóxicos que se eliminan producto de la combustión de estos elementos es lo que va a dañar el ecosistema y lo que va a generar alteración al ecosistema. El problema no es que se utilice, el problema es que se utiliza de forma indiscriminada, se utiliza de gran manera. ¿Ya? Ya. Bien. Ahora, una de las maneras de representar químicamente algunos elementos relacionados con el carbono, que es lo que hemos estado hablando, es esta forma 3D, ¿ya? Esta forma tridimensional. ¿Qué me muestra esta forma? Principalmente me muestra los enlaces que existen entre moléculas, en este caso del carbono, ¿ya? Esto aquí está representando una molécula de carbono, como las puntitas o los circulitos. Y en el centro me muestra un enlace entre las moléculas de carbono. Y por el otro lado tengo moléculas de hidrógeno, que son las que están en la parte externa, ¿ya? Ahora, ¿qué necesito yo que ustedes aprendan? Necesito que aprendan a observarlas, ¿cierto? Y reconocerlas, ¿ya? Entonces, en el primer caso, por ejemplo, tengo 2 moléculas de oxígeno y algunas de hidrógeno, tengo un etano. En la otra tengo 3, un butano. Acá abajo, por ejemplo, puedo ver un ciclopropano y un ciclohexano. La verdad es que aquí no hay nada que hacer, más que aprendérselas de memoria, especialmente la letra A. Etano. Etano. Abajo. ¿Ya? Sí, ya. Pero abajo miren en el triangular es propano. Ciclopropeno. Ciclopropeno, ya. Ya. Ya, ustedes las miraron, ¿cierto? Y yo quiero que se aprendan específicamente la letra A. Etano. A. A, E. Como las vocales. A, E, I, O, U, A, E. Etano. La etano. También hay que hacer como unas claves para aprenderse. Veanla, mire, si parecía así como una persona, sí, pero con cola. Sí, eso pensamos. Podría ser. Esta es la que yo necesito que se aprendan, ¿ya? Una personita con colita. Continúo porque el tiempo es poco. Ya. Como les decía anteriormente, las moléculas se unen por lo que se conoce como enlaces, ¿ya? Y los enlaces son atracciones que ocurren entre los átomos. Cuando nosotros unimos los átomos, se unen a través de sus electrones por fuerzas químicas o fuerzas de enlace. Entonces, existen distintos tipos de enlace, ¿ya? Está el enlace iónico, el enlace metálico y el enlace covalente. Ahora, yo le puse color a cada uno de los enlaces y siempre nosotros utilizamos un color particular para resaltar algo, ¿cierto? Sí. Ya, por ahí me entendieron, parece. Entonces, por ejemplo, un enlace iónico se da entre el cobre y el cloro, ¿ya?
Un enlace metálico se va a dar entre metales, la plata y el oro. Un enlace covalente se va a dar entre hidrógeno y cloro, carbono y oxígeno. Entonces, acuérdense siempre cuál era el lápiz que tenían para destacar en el colegio y acuérdense del enlace iónico. ¿Ok? Ya. Ya. Enlace iónico, por ejemplo, entre cobre y cloro. Enlace iónico. Y enlace metálico, ejemplo, entre plata y oro. Sí. Enlace covalente, por ejemplo, polar hidrogenado, hidrógeno Hidrógeno y cloro, y el apolar, Ah. que sería carbono y oxígeno, que existen dos tipos de enlaces covalentes. Ya. ¿Ya? Ya. Ok. Asterisco entonces a aquel color que podemos destacar más. Le voy a sacar un pantallazo. Después yo les voy a mandar esto. Ya. Ah, ya. Regio. Se los voy a mandar. ¿En la semana o al Al tiro? tiro, terminando la clase de las mando. Ay, ¿Ya? qué bueno. Un Ya. 7. De nuevo le mando un 7. Ya. Ok. Entonces, otra manera de nosotros representar la cantidad de electrones que se pueden encontrar en un átomo, ya nosotros en química siempre vamos a referirnos a esto, que es una estructura atómica. El átomo es la composición básica de la materia, ¿ya? Toda la materia está formada por átomos, toda. Es lo más pequeño que podemos encontrar y el átomo a su vez tiene estructuras pequeñas dentro de él, dentro de las cuales, ¿cierto? Está su núcleo, en donde hay protones y neutrones, y están los orbitales, que es lo que nosotros vemos acá alrededor. En un átomo nosotros podemos encontrar distintos tipos de orbitales, y en los orbitales vamos a encontrar una partícula que se llama electrón. El electrón gira en torno, ¿cierto?, a este núcleo, y nosotros lo podemos representar en lo que se llama configuración electrónica, ¿ya? Y la configuración electrónica lo que hace es mostrarme la distribución de los electrones en orbitales, ¿ya? Los orbitales en un átomo pueden recibir distintos nombres y tienen distintas formas. Por ejemplo, un átomo que tiene un orbital simple es el hidrógeno. Tiene un orbital simple y solo puede tener máximo un electrón, por ejemplo. ¿Ya? Y así sucesivamente esto va creciendo dependiendo de la cantidad de electrones que tiene. Nosotros vamos a observar y podemos realizar lo que se llama configuración electrónica. Ahora, ¿qué necesito yo que ustedes sepan? ¿Qué necesito yo que ustedes manejen y no olviden? Si ustedes se fijan en la imagen, tengo dos elementos, mira, nos quedan 10 minutos, justo. Tengo dos elementos que están destacados. El helio, que es un gas, y su configuración electrónica es S2, ¿ya? Y el boro, que es el que está abajo, que su configuración electrónica tiene que ver con, necesito representar 5 electrones, por lo tanto, lo represento de la siguiente manera. Un S2 quiere decir que en el orbital S tengo 2 electrones, en el segundo orbital S va por tamaño, el 1 es el más pequeñito, el 2 es el más grande, el 3 es el más grande y así. En el 2S tengo 2 electrones más, y en el orbital P, que son 3, PX, PI y PZ, tengo solo un electrón. En este caso tengo que representar 5 electrones, por lo tanto esa es la distribución. Entonces, atención con lo que les decía, atención con esto, que para mí es importante que se aprendan la configuración electrónica del helio, que es un gas, y la configuración electrónica del boro. ¿Ya? Ya. Nada más. ¿Preguntas? ¿Dudas?
No, porque está ahí, pues el helio, el Z igual a 2, ¿Sí? ¿sí? El boro, que es Z igual a 5, 1 C2, 2S2, coma, 1S2, 2S2 y 2P1. y 2 peón. Ese. Eso necesito, lo que está con rojo, necesito que se lo aprendan. ¿Ya? Ya, queridos alumnos, si no tienen consultas o si quedan con dudas, me las pueden hacer por el WhatsApp. Se me está acabando el tiempo nuevamente de la clase. Me quedan 7 minutos. No sé si está claro, si les ayudó en algo, pero insisto, yo prefiero darles las herramientas para que se puedan defender. ¿Ya? Necesito darles las herramientas para que ustedes se puedan defender. Y sea como sea que le pregunten algo, usted lo sepa. Espero me entiendan, pero es por el bien de ustedes. ¿Ya? Lo entendemos. Al final hicieron como Nike los dos. Entendemos, profesora, gracias. Ya. Profesora, que termine cortito, dígame. Gracias, porque cuando yo hice un grupo que nos sirvió mucho, sirvió para 2 veces nomás, usted fue la única profesora que me habló por interno y me dijo que estaba dispuesta a ayudarnos, así que muchas gracias, profesora. Ya. Sí, pues yo lo vi y le dije cualquier cosa que necesitaran. De hecho, los podía haber ayudado en matemáticas, los podía haber ayudado en otras asignaturas, pero si la ciencia no es solo lo mío. Pero muchas gracias, profesora, porque fue la única profe que dijo que nos iba a ayudar. Y después, como empezaron los reforzamientos, no necesitamos el grupo, pero igual valoro su ayuda y su intención. Muchas gracias. Gracias. Entonces, sí, espero que les vaya disculpe. Muy... Dígame. Nosotros, yo creo que la mayoría, bueno, yo de mi parte,